y está compuesto por Jennifer Monteno Suero, Christopher Oniro Valle, Anderson Serrano Rey, Scarner Faneri Cabrera Pool, Marlely Exeni y Celi Hernández. Y vamos a estar hablando del tema de las cargas. Buenas noches, mi nombre es Scarlett y les estaré dando la introducción a lo que son las cargas. Por favor. Okay. ¿Qué son las cargas? Las cargas son todas las solicitaciones mecánicas, acciones y fenómenos externos a los que debe responder una estructura para mantenerse en pie y que tienen que ser incluidas en el cálculo estructural. Las cargas están constituidas principalmente por el peso de todos los elementos que constituyen las edificaciones, incluyendo el peso de la estructura en sí misma, el del mobiliario, del equipamiento, la decoración, el peso y los esfuerzos debidos al uso, así como todas las acciones eventuales que llegarán a afectarla directamente. Tipos de carga. Normalmente las cargas se clasifican para su estudio en cargas vivas y muertas, pero se pueden clasificar de muchas otras maneras. Cargas según su origen. Entre estas están gravitacionales, que actúan sobre la estructura por causa de la gravedad, eólicas, por acción del viento, sísmicas, por sismos o terremotos, y especiales, vibraciones, presión del agua o presión del terreno, por deformación, ocasionada por cargas internas, ya sean térmicas, descenso de apoyo, variación de propiedad de la materia, etc. También están las cargas según su estado inercial. Entre esas están estáticas, durante su tiempo de aplicación, no cambian su estado de reposo. Las dinámicas varían rápidamente en el tiempo. Las cargas móviles, el periodo fundamental, y cuando la carga dinámica actúa rítmicamente y su variación coincide con el periodo fundamental. También están las cargas según su estado de aplicación, las cuales son permanentes, que duran toda la vida útil de la estructura, y las accidentales. Su magnitud y posición varían. También están las cargas según su ubicación en el espacio, las cuales son concentradas o puntuales, que actúan sobre un área muy reducida en relación a la superficie total, y las distribuidas, que actúan a lo largo de todo un elemento estructural. Y para finalizar, están las cargas según su recta de acción, verticales, horizontales u oblicuas. Y ahora los dejo con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Christopher Valle y le estaré hablando del análisis de carga. El análisis de carga es una parte del análisis estructural que consiste en determinar todas las cargas que puedan incidir sobre las estructuras durante su tiempo de uso. El análisis de carga puede ser de cargas gravitacionales y cargas laterales. Siguiente. Análisis de cargas gravitacionales. No es más que una sumatoria de todas las cargas que actúan sobre la estructura en dirección de la gravedad, como mencionaba mi compañera anteriormente, es decir, las cargas muertas
o sea, el peso propio de todos los elementos estructurales y los que no son estructurales, como son las cerraduras, instalaciones, revestimientos, etc. Y las vivas, las que no están de manera permanente en ella, como somos nosotros las personas, los mobiliarios, etc. También podemos citar las cargas generadas por la acumulación de nieve en las techumbres de los países fríos. Está el análisis de cargas laterales, como le mencionaba. Este es un análisis más específico y complicado que refiere a cargas de diferentes naturalezas, como son las cargas de viento, como mencionaba la compañera, y las cargas sísmicas. Aquí podemos ver un esquema tanto de las cargas sísmicas y las cargas de viento. La anterior, por favor. Aquí vemos un esquema de lo que es la carga sísmica. Está producida obviamente por la onda sísmica. Aquí vemos el esquema, como lo mencionaba. Antes la vivienda o el muro en este caso está soportada por su peso propio. Luego viene durante el sismo. Ahí vemos cómo comienza a vibrar el muro. Ahí vemos cómo entra, el suelo comienza a moverse, lo que ocasiona que el cimiento y la parte superior de la vivienda se mueve de una manera más lenta, produciendo esfuerzos y en las columnas. Entonces, luego vemos ya después del sismo, por favor, la anterior, para terminar. Luego de que el suelo se mueve en sentido contrario, al igual que el cimiento, esto ocasiona que la parte superior vuelva a cambiar el sentido y se mantenga como en un vaivén, produciendo esfuerzos y deformaciones más grandes, lo que finaliza fisurándose la estructura, en este caso el muro, como es el ejemplo. Las cargas de viento. Aquí vemos el procedimiento de diseño para analizar ese tipo de carga. La primera es hallar la velocidad básica del viento, V, y el factor de dirección, caso D. El segundo, hallar el factor de importancia, I. Determinar para cada dirección la categoría y el coeficiente de exposición, K sub Z o K sub H. Encontrar el factor topográfico, K sub Z T. Hallar el factor de ráfaga, G o G sub F, según aplique. Clasificar el cerramiento. Determinar el coeficiente de precisión interna, denotado GCPI. Determinar el interno, C sub P. Y hallar la presión de la velocidad, Q sub Z o Q sub H. Está aquí en mi exposición y continúo. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las cargas. Según el tiempo de aplicación, tenemos a varias, por ejemplo, tenemos a permanentes, o sea, vamos a estar definiendo a cada una de esas cargas
en orden de clasificación, una a una. Tenemos primero cargas permanentes. Entonces, la carga permanente son las que duran para toda la vida, útil para la estructura, obvio. Desde su nombre nos dice, es todo, está comprendida por el peso propio de la estructura en todas las partes rígidas. Y podemos, por ejemplo, podamos decir la estructura, instalaciones, cerramientos, entre otras. Tenemos a carga accidental. Cargas accidentales son aquellas cuya magnitud o posición puede variar a lo largo de la vida. Es útil para la estructura, actúan de forma transitoria. Desde su nombre nos dice todo. Por ejemplo, el viento, personas, nieve, muebles, terremotos. Tenemos también la carga estática. Sí, estáticas ya nos dice todo. Son las que no cambian nunca su estado de reposo y lo hacen lentamente. Le dan el tiempo. Podamos decir como por ejemplo, cerramientos, personas de oficina, entre otras. Podamos también mencionar viviendas. Tenemos a cargas dinámicas, esas que no duran, que varían rápidamente, o sea, que no duran mucho. Son las que por el tiempo actúan en estado de movimiento, inercia. Y también tenemos cargas móviles. Son aquellas en las cuales la dirección del movimiento es perpendicular. Sí, con la dirección en que se producen las cargas. Por ejemplo, tenemos desplazamiento de un vehículo, tenemos también desplazamiento de una grúa o un tren. Vamos rápidamente con las definiciones, porque las imágenes ya las vimos anterior. También tenemos carga de impacto. Carga de impacto son aquellas en las cuales la dirección del movimiento coincide con la dirección en que se produce la carga. Se caracteriza por sismos. No, se caracteriza por un tiempo breve y, por ejemplo, un choque de vehículo, movimiento de un sismo y entre otros. Tenemos cargas, según la clasificación, tenemos según su ubicación en el espacio. Tenemos carga concentrada. Son las que actúan sobre una superficie muy pequeña, producida con respecto a la total. Una grúa sobre una vía y también enclaje de un tensor. Y también tenemos a las cargas distribuidas. Son aquellas que mantienen el mismo valor en toda su extensión. Tenemos del viento, como vimos los dibujos anteriores. Tenemos para la definición de carga de viento, es una carga difícil de determinar por su nombre, claro, un viento, como también la ubicación geográfica de las construcciones. El sismo. También tenemos la definición, son vibraciones simultáneas en forma vertical y horizontal, más intensas. También se transmiten ondaciones. Es toda mi exposición.